La rebelión surge a romper códigos morales por la decadencia moral de aquellos que actúan sin restricciones. Necesitamos un equilibrio que nos permita evolucionar sin caer en la falta de ética. Esto es sobre el impulso de imponer un sistema rígido. Esta compulsión por controlar el comportamiento ajeno puede ser tan adictiva como cualquier vicio. Esto se llama código moral, ley y ética, siendo todos similares. Aunque el código moral se aplica a los grupos, también puede ser algo propio. El código propio es ética, una serie de costumbres personales que buscan la armonía tanto con uno mismo como con los demás. También la irreverencia y el abuso hacia el valor sagrado son molestos. Estos esfuerzos por frenar lo divino son desechables. Los esfuerzos por construir un paraíso aquí en la tierra se ven constantemente obstaculizados. Y aún así, nuestra misión sigue siendo la de perseverar. Persistimos en la búsqueda de ese regalo de libertad y plenitud. Para mí, el sexo es algo que no se da a la ligera, porque esto no es sino un contacto, más que otra cosa. He aprendido del abuso y de la confianza excesiva. Por eso prefiero trabajar solo, sin tener que enfrentar los constantes insultos de quienes no comprenden o respetan mi esencia. Ni las blasfemias ni el abuso tienen lugar sobre mi vida. No necesito dibujarme una imagen perfecta. Actuar en tiempo real puede hacerme sentir vulnerable y prefiero evitar aparentar. Quizás hay una parte de mí que otros ven como incómoda, pero es un poco genuina, un poco ambigua. Actúo con cautela, asegurándome de que cada decisión aporte. Al profundizar en mi interior, noto que a menudo estamos expuestos a una comunicación. A una comunicación que es un poco como una lluvia de estímulos. Pero cuando existe esa conexión, siento una energía directa y especial con otro. Al profundizar, crear videojuegos es una pasión y una forma maravillosa de pasar el tiempo, aunque los bugs sean un reto constante. Últimamente la programación me abruma por la cantidad de errores. Tal vez hay algo incómodo en lo invisible, algo que en este momento podríamos percibir para finalmente comprender qué es realmente lo que estamos enfrentando. Competencia enferma, adoración de las mentiras, el sistema de la carne. Me despido con un breve recordatorio. A veces lo que parece confuso e impenetrable es solo un velo, esperando a ser descifrado. Sigamos adelante y descubramos ese misterio.